cómo Dios nos atrae hacia Él. Compilación de 2 charlas sobre el mismo tema que se impartieron en los templos de Self-Realization Fellowship de Hollywood y de San Diego, California, respectivamente el 4 y 11 de agosto de 1946. Todos los caminos constituyen senderos hacia Dios, porque en última instancia no existe otro lugar a donde el alma pueda dirigirse. Todo proviene de Dios y a Él debe volver. Aún inmerso en el mal, el hombre busca la felicidad. La felicidad mundana conduce inevitablemente a la desilusión. Pero aquellos que perseveran en su búsqueda, abandonando uno tras otro los relumbrantes trozos de vidrio de los placeres mundanos, finalmente encontrarán el diamante de la auténtica felicidad en Dios. La satisfacción jamás provendrá de algo inferior a Dios, puesto que en el curso establecido de la evolución, los diversos caminos de la vida te conducirán, en última instancia, a Dios. No hay inconveniente en que tu vida se desenvuelva según el patrón más común de la mayoría de la humanidad, siempre que ejerzas el autocontrol y lleves una vida normal y racional, tratando de obtener la verdadera felicidad. Sin embargo, podrías precisar de un gran número de encarnaciones. Es preferible llevar a cabo un esfuerzo consciente para acelerar tu encuentro con Dios. Los santos y los ascetas no desarrollarían el trabajo tan intenso que realizan, a menos que encontraran inspiración en tales esfuerzos, la inspiración del gozo. Como dice el Bhagavad Gita, indiferente a la atracción del mundo sensorial, el yogi experimenta el siempre renovado gozo del ser. Con su alma absorta en la unión con el Espíritu, alcanza él la bienaventuranza eterna. La mayoría de las personas no han comprendido que, ante todo, es Dios mismo lo que en verdad desean. Los hombres de este mundo buscan el pan, pero buscad primero el reino de Dios. El pan significa los placeres y deseos terrenales por los cuales ora la gente. Pero tú, que eres sabio, busca primero a Dios y todo lo demás vendrá a ti. Te sorprenderá la forma en que, gracias a la oración constante, cambiará tu vida. Mas no se trata del ruego de un pordiosero, sino de la amorosa exigencia de un hijo a su Padre Celestial. Dios es tu Padre y se halla ajeno a las nociones de gratificación y piedad que motivarían a un donante de limosnas. Tú tienes el derecho divino heredado de Dios de exigirle humildemente a Él que te responderá porque eres suyo. Si incesantemente le llamas, Él no podrá escapar de la red de tu devoción. Si oras hasta que el éter arda con la llama de tu oración, hallarás a Dios. Pero si mientras rezas para que Dios venga a ti, estás pensando en alguna otra cosa, es decir, si buscas a Dios porque deseas algo de Él, no le encontrarás. Tu propósito de buscar a Dios ha de ser sincero y tus esfuerzos deben intensificarse mediante el anhelo de Dios que en ti despiertes. Confías más en ti de lo que confías en Dios, y sin embargo sabes que, en última instancia, no puedes respirar, ni caminar, ni moverte sin su fuerza directa, que te impulsa y que se halla presente en el cerebro, en el corazón y en las células del cuerpo.
Solo porque te has acostumbrado a depender de los alimentos, del aire y de la luz del sol, crees que esos factores externos animan tu vida. Esa noción es un engaño, pues dependes directamente del poder único, que es Dios. Debido a que Él es el absolutamente supremo, la superstición religiosa ha enseñado a las personas a temer a Dios. Esta no es la relación que deseas tener con tu Padre Celestial. Yo no predico el Evangelio que afirma que perecerás en el fuego y el azufre. Quiero enseñarte que Dios es tuyo, más querido que lo más querido, más cercano que lo más cercano, más amoroso que todo lo que amamos. Si al menos le tratases de este modo, si elevaras una mano, Él extendería las dos para levantarte. Si eres constante en procurar asirte a la mano del Espíritu, Él vendrá a ti con toda certeza. He sido objeto de las pruebas más arduas por parte de Dios, pero cada vez que sentía que me había abandonado, Él llegaba a mí sacudiéndome enérgicamente para liberarme de las caras largas que le pongo. Aunque hagamos muecas de disgusto con frecuencia, jamás debemos dudar. Y cuando expresemos una rabieta, debemos hacerlo con tanta intensidad que la Madre Divina tenga que venir a velar por nosotros. Por supuesto, ya no le muestro desazón por mis necesidades, sino por las de la organización. Hasta el último momento, Dios no me dice que viene en mi ayuda, pero siempre llega infaliblemente. Me doy cuenta de que Él está conmigo todo el tiempo. Jamás me ha defraudado. Si tienes esa confianza y le amas cada vez más, sentirás que Él te ha amado siempre y que eras tú quien no le buscaba. Por eso creías que Él estaba alejado. El Señor jamás permanece indiferente. Somos nosotros quienes demostramos indiferencia hacia Él. En su gran compasión, Dios sabe que nos ha enviado a este mundo problemático, y si Él se preocupa por los pajarillos que se venden por 1 céntimo, ¿cuánto más se preocupará por nosotros? Lo único que ocurre es que Él desea estar seguro de nuestro amor, y por eso juega a las escondidas con nosotros. Dios tiene cierto complejo de inferioridad. No está seguro de si el devoto le quiere realmente a Él o anhela cualquier otra cosa. Con frecuencia le digo, Señor, si supieran cuán maravilloso eres, te buscarían, pero continúas oculto en las flores, en las nubes, en el éter. Sin embargo, cuando contemplas la belleza y las maravillas de la naturaleza, ¿cómo puedes dudar de Dios? Él opera a través de todas las cosas y sus herramientas son la vida y la inteligencia. Al igual que las embarcaciones pueden controlarse por radio, nosotros vivimos gracias al control que ejercen sobre nosotros las ondas de radio del poder y la inteligencia de Dios. Sin su rayo vital estaríamos muertos. ¿Por qué no procurar ese poder que es la fuente de nuestra esencia? ¿Por qué no buscar al dador en lugar de sus obsequios? En esta búsqueda es donde reside nuestra verdadera libertad. Él trabaja dentro de tus células cerebrales y de tus pensamientos. Si tan siquiera pudieras hacer contacto con Él en tu interior, encontrarías a un amigo que jamás te decepcionará, un amante que jamás mentirá. Es solo Dios quien te persigue con su amor
y quien te busca dentro de ti. Si le buscaras por tu propia voluntad y le persiguieras con afán en tu interior, le encontrarías. Solo el mal uso de tu libre albedrío y la resistencia de tu karma, los efectos de las malas acciones pasadas, impiden que aceleres tus pasos hacia el objetivo divino. Dejando de lado las viejas creencias de índole supersticiosa, tenemos que descubrir por qué razón debemos buscar a Dios. Al examinar los procesos de la naturaleza, comprendemos esa razón. Por consiguiente, comentaré el tema que hoy nos atañe desde un punto de vista por completo diferente al habitual, el de la ciencia y la metafísica. Descubrirás qué maravillosa analogía existe entre el descenso del universo a partir de Dios y la extensión del universo de regreso hacia Él. La ley de la atracción es inherente a la creación. Los cuerpos celestes ejercen una atracción gravitatoria entre ellos. Los seres humanos están sujetos a la atracción del bien y del mal. Muchas personas se entregan a la bebida o a otras diversiones perjudiciales de muy variada índole. En contraste, los santos se hallan embriagados de Dios. El individuo que en su camino hacia la iglesia se desvía para detenerse en la taberna del pueblo, bebe la infelicidad, la destrucción de su salud y la pérdida de la agudeza mental. Pero el que entra en la iglesia, que se encuentra en su interior, y bebe la inspiración de la bienaventuranza que fluye del barril de vino del silencio, permanece siempre feliz. De esta naturaleza es la búsqueda del infinito. Cuando comprendes la ley de la gravitación, puedes entender cuál es la mejor manera de sintonizarte con la atracción de Dios y, en consecuencia, cuál es la mejor forma de encontrarle. El efecto de la gravedad se aprecia cuando dos cuerpos tienen libertad de movimiento y se atraen el uno al otro. De acuerdo con la ciencia física, la gravitación es la atracción que existe entre masas de materia, en virtud de lo cual cada cuerpo atrae a otro con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, si la distancia existente entre dos masas es 1 metro, la atracción será relativamente fuerte. Pero si la distancia se incrementa a 2 metros, la fuerza de atracción se reduce a un 25%. La ley de la gravedad es universal. Funciona igual en la Tierra que en el Sol o en todos los cuerpos del espacio. El Sol constituye un polo de atracción respecto a la Tierra y los demás planetas del sistema solar, a los cuales mantiene girando a su alrededor. La Tierra atrae a la Luna. La atracción de la Tierra sobre los cuerpos que se encuentran en su superficie es la misma que ejerce la Tierra sobre la Luna. La única diferencia reside en que el efecto gravitatorio de la Tierra sobre la Luna se ha reducido en proporción al cuadrado de la distancia que existe desde la Luna al centro de la Tierra. La masa de ambos cuerpos y la distancia entre ellos determinan la fuerza de la gravedad, que no consiste en una atracción unidireccional, sino en la atracción mutua que se produce entre dos cuerpos. Ten presente esta analogía, ya que te ofrecerá un bello entendimiento espiritual. Imagina, por ejemplo, que tenemos dos cuerpos. Tiras de uno y éste se dirige hacia ti.
Pero si ese cuerpo está alejándose de ti con una fuerza igual a la de tu tirón, entonces se produce un equilibrio. En virtud de la fuerza centrífuga, la Luna tiende a alejarse de la Tierra. Sin embargo, la atracción gravitatoria de la Tierra sobre la Luna mantiene el equilibrio. Es evidente que la misma fuerza de gravitación ha aportado equilibrio a la totalidad del universo, de suerte que la atracción que ejerce cada cuerpo sobre otro mantiene una ordenada armonía. De lo contrario, todos los cuerpos habrían salido disparados hacia el espacio infinito. Por otra parte, si la gravedad fuese la única fuerza existente en el cosmos, todo se habría fundido en una masa única de materia. Con un telescopio gigante es posible ver 6.000 estrellas en una pequeña porción del espacio. Y si bien parecen diminutos lunares en el cielo, la mayoría de ellas son cientos de veces más grandes que el Sol. Reflexiona sobre la inmensidad de Dios. La totalidad del universo se halla contenida en un solo fragmento de su ser. Todo indica que el Señor se divierte mucho jugando con estas canicas en el cielo. La creación surgió por obra y gracia del poder de repulsión, mediante el cual Dios emitió fuerzas creativas desde su ser. Debido al poder creativo que Dios proyecta, su fuerza de repulsión hace que tanto nosotros como el mundo de la materia nos alejemos de él. Y sin embargo, al mismo tiempo, Él ha infundido en su creación la fuerza de su atracción, la cual es de mucho mayor intensidad para llevarnos de nuevo hacia sí mismo. Si Dios no nos atrajera, permaneceríamos en medio de la materia durante interminables encarnaciones. A partir del estudio de la teogonía, aprendemos que muchas culturas antiguas atribuyen el comienzo de la creación al descenso de los dioses o fuerzas creativas celestiales. En la antigua Persia, por ejemplo, se creía que los dioses Ormuz o Ahura Mazda y Ahriman, que surgieron de la materia primordial y constituyeron las dos deidades que crearon respectivamente el bien y el mal. El origen del mundo material se ilustra en la noción egipcia de un huevo cósmico concebido por el dios Ptah, del cual ha surgido la creación. De acuerdo con la creencia hindú, Brahma es el eterno ser que existe por sí mismo, el espíritu, el absoluto inmutable, y que se despliega para producir la creación al condensar una porción finita de su conciencia en objetos causales, astrales y materiales, a través de la gradación de los sutiles elementos vibratorios creativos, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. La conciencia del espíritu, tan inmanente en la creación como el creador, es el alma del mundo de la cual provienen todas las almas. Brahma, la inteligencia trascendental y siempre existente, genera una jerarquía de inteligencias creativas individuales. En la doctrina Sankhya de la evolución de la materia, seguimos la cadena de causas hasta llegar a la inteligencia creativa principal, la eterna e ilimitada naturaleza primordial, también denominada Maha Prakriti. De este principio o naturaleza original han surgido todas las existencias y a ellas retornarán. La naturaleza creativa primordial se encuentra dotada de voluntad propia para llevar a cabo el desarrollo de la creación.
Su emanación primera como naturaleza plástica contenía el alma original o deidad Prajapati, de la cual han surgido todas y cada una de las almas. Los primeros seres físicos se llamaron Swayambhuva Manu, hombre nacido del Creador, y Shatarupa, la que posee cientos de imágenes o formas, del mismo modo que Adán y Eva son simbólicamente el primer hombre y la primera mujer en la tradición judeocristiana. Si bien el concepto hindú alude a la inteligencia creativa en forma de deidades, debe comprenderse que éstas no son sino aspectos individualizados del único espíritu. Dios se transforma en esas inteligencias y luego en materia y en seres humanos, tal como nuestra conciencia es capaz de convertirse en una tierra onírica, donde podemos ver y experimentar todo como si fuese real. Seres humanos, escenas terrenales, plantas, animales y mucho más. Pero al despertar, advertimos que todos ellos surgieron de nuestra conciencia onírica. El poder mágico por el cual Dios disgrega su conciencia infinita en imágenes oníricas finitas y las dota de una realidad que no es otra cosa que un sueño, se denomina Maya o ilusión cósmica. Existe una fuerza de atracción gravitatoria entre Dios, Maya y el hombre. Dios y Maya atraen al ser humano y éste es libre de dirigirse hacia uno u otro. Dios y el hombre, Dios y la ilusión cósmica se atraen mutuamente. Dios atrae a la creación, incluyendo al hombre, hacia sí. Y el hombre material y la naturaleza tienden a alejarse de Dios. Todo lo que ejerza un empuje gravitatorio hacia Dios se considera bueno, y aquello que aleja a los seres de Dios es malo. Existe una especie de equilibrio cuando no predominan ni el bien ni el mal, pero algunas veces ese equilibrio se pierde, como cuando el hombre se vuelca hacia el mal y experimenta un gran alejamiento de Dios y cada vez siente una menor atracción hacia la divinidad. Pero nadie puede alejarse por completo de Dios, pues su mayor fuerza gravitatoria atraerá poco a poco a esa alma de nuevo hacia Él, aunque este proceso tal vez requiera innumerables encarnaciones. Cuando disparas una flecha, esta viaja propulsada por esa fuerza hasta que el impulso se disipa y la gravedad provoca que caiga al suelo. De idéntica forma, fuimos proyectados desde Dios y los deseos constituyen la fuerza que nos mantienen alejándonos de Él en nuestro tránsito por el cielo de las encarnaciones. Posiblemente parezca que la gravedad de Dios ha fracasado, pero Él nos atrae continuamente en dirección a un inevitable retorno hacia Él. Cuando nuestros deseos se hayan agotado, nos veremos atraídos de nuevo hacia Dios por el poder de su gravedad. Ahora bien, el pensamiento es la más elástica de las fuerzas porque consiste en la vibración más sutil de la conciencia. Puedes dividir los pensamientos en unidades cada vez más pequeñas, pero jamás llegarás al final. A la inversa, puedes incrementar el tamaño, por ejemplo, de un concepto mental de la Tierra expandiéndolo durante toda la eternidad, y así nunca lograrás agotar el infinito. Por lo tanto, la primera expresión de la creación de Dios
es una conciencia vibratoria. Los ideatrones o diminutas unidades de pensamiento. Estos primeros pensamientos tomaron signo positivo y negativo porque no era posible generar ninguna creación sin dualidad. Sin el bien y el mal, la luz y las sombras, sólo quedaría la conciencia indiferenciada de Dios. Entonces, Dios proyectó desde sí mismo unidades de pensamiento positivas y negativas, a partir de las cuales se creó todo, como se crea un sueño por medio de unidades de pensamiento. En primer lugar, nació un mundo de ideas, el universo causal. Luego, esas unidades de pensamiento se transformaron en vitatrones, la esencia de un mundo astral donde existen fuerzas más sutiles que las atómicas. Posteriormente, los vitatrones se condensaron en la creación material, consistente en protones y electrones, positivos y negativos respectivamente, átomos, moléculas, células, etc. La física atómica demuestra que todo cuanto existe en el cosmos material está formado por átomos de diferente peso, densidad, energía, tamaño y configuración, que tienen en sí mismos las cualidades necesarias para crear las infinitas variedades de materia y vida. Pero la ciencia habrá de descubrir el poder de los vitatrones y la inteligencia electrónica que se encuentra detrás de los átomos y que, de acuerdo con las leyes cósmicas de Dios, operadas por Mahaprakriti, la naturaleza primordial, combinan esos componentes básicos de la materia para producir formas minerales, vegetales, animales y humanas. Cuando Dios comprobó que había alejado de sí estos elementos de la creación que Él mismo concibió, desde las formas más sutiles hasta las más densas, el proceso de involución comenzó a operar. Desde el punto de vista del tema que hoy nos ocupa, piensa que la evolución consiste en alejarse de Dios y que la involución significa regresar a Dios. Por cada proceso de evolución existe un proceso de involución. Cuando los pensamientos creativos de Dios adoptaron su forma más burda en la materia, se dio inicio a la involución. El proceso de involución tiene lugar todo el tiempo. La conciencia onírica de Dios se manifiesta en primer lugar en las piedras o minerales inertes. Luego comienza a agitarse en la sensibilidad de las plantas, pero carece de conciencia de sí misma. Después aparecen todas las formas de vida sensible en el reino animal. Posteriormente, la vitalidad y la conciencia innatas encuentran expresión en el hombre, dotado de un poder superior e inteligente para razonar y discernir. Finalmente, la supraconciencia de Dios se refleja plenamente en el superhombre. De esta forma, la creación se aleja de Dios y luego vuelve de nuevo a Él. Dios concederá la salvación no solo al ser humano, sino también a los planetas, a la Tierra, a las estrellas y en definitiva a todo lo que ha trabajado tan arduamente durante billones de años con la finalidad de proporcionar un escenario para el onírico drama cósmico. Regresar a Dios a través del procedimiento de involución de la naturaleza constituye un proceso demasiado lento. Pero el hombre que hace uso de su discernimiento finalmente se pregunta: ¿por
qué esperar millones de años para volver a Dios? Él concluye que, en primer lugar, no pidió ser creado, que Dios lo creó sin su consentimiento y por lo tanto debe liberarlo. No acepta esperar más. En el momento que ese deseo se presenta, el hombre ha dado el primer paso definitivo de regreso a Dios. Cuando en verdad desees la liberación de este sueño terrenal, no habrá poder que te impida lograrla. Jamás lo dudes. La salvación no es algo que debes alcanzar, ya es tuya, puesto que has sido creado a imagen de Dios. Pero tienes que saberlo, pues lo has olvidado. Por todas partes, el ciervo almizclero busca con pasión el fragante almizcle, y en su frenética búsqueda, descuidadamente se desliza hacia su muerte desde los altos riscos de las montañas. Si el torpe ciervo hubiera tan solo vuelto su nariz hacia la bolsa de almizcle que se halla en él, habría encontrado lo que buscaba. De forma similar, solo tenemos que volvernos hacia nuestro interior para encontrar la salvación, al tomar plena conciencia de que nuestro verdadero ser, el alma, está hecha a imagen de Dios. El ser humano ha evolucionado a lo largo de eones. A fin de acelerar esta evolución, la involución que le hará regresar a Dios, debe realizar un esfuerzo por estimular el proceso de la evolución natural. Externamente ya lo hace para mejorar su existencia física. Por ejemplo, el hombre fue dotado por la naturaleza para utilizar los pies como medio de locomoción. El procedimiento era demasiado lento y limitado para las grandes distancias, así que empleó animales como montura. Luego inventó el automóvil y el aeroplano, entre otros. Ahora bien, ¿por qué no podríamos de igual manera acelerar la evolución de nuestra alma? El alma del hombre tiene que ascender por los 5 estados o etapas de la evolución que se describieron anteriormente, antes de volver a Dios. Mineral, planta, animal, hombre y superhombre. De ese modo, debe acumular en sí mismo las cualidades divinas inherentes a cada etapa. 1. Debe ser diáfano como las gemas, sin las imperfecciones de la percepción defectuosa. Es preciso que desarrolle un carácter cristalino mediante la eliminación de las imperfecciones mentales que opacan su mentalidad refulgente. Su pensamiento y percepción han de poseer la claridad de una gema que refleja sin distorsión alguna la mente divina, lo cual significa que sus sensaciones deben ser puras. El mal uso o la excesiva gratificación de cualquiera de sus sentidos crea defectos en la sensibilidad. Pero si la gema de la mentalidad perceptiva es límpida, se desarrolla entonces la sensibilidad espiritual. 2. El hombre que avanza espiritualmente es sensitivo, en forma consciente, hacia la vida y el entorno, de manera semejante a la respuesta sensible de las plantas a su medio ambiente. Pero así como la sensibilidad de las plantas aborrece la tosquedad, el ser espiritualmente sensible evita la dimensión grosera de las cosas materiales y es siempre atraído hacia Dios, de igual modo que las plantas se orientan hacia el sol. 3. Posteriormente, tenemos la vitalidad de los animales. Si bien pueden contar con gran vigor y fuerza de voluntad, no saben cómo utilizar esas energías de manera inteligente.
El hombre que progresa debe estar lleno de vitalidad como los animales y debe emplear la poderosa voluntad de éstos, mas no por avaricia, sino para gobernar su actividad mediante el autocontrol y para tener dominio sobre la energía vital. Cuando la fuerza vital se encuentra continuamente ocupada en alguna acción buena y digna de mérito, y no se disipa en malos hábitos o por el abuso del sexo, el hombre avanza entonces hacia Dios. Pero apenas se entrega sin discernimiento alguno a sus instintos animales, se dirige a la materia. Esto es lo que vemos que ocurre en todas partes. El yogi, por el contrario, aprende cómo utilizar la vitalidad y su voluntad con sabiduría. No es débil, ejerce un completo control de sí mismo. Conoce la forma de relajarse y dirigir el faro de la vitalidad hacia su interior, a fin de descubrir la presencia del espíritu. Invertir el curso de la energía vital de la materia hacia el espíritu se denomina pranayama. Al retirar la corriente vital del exterior mediante la práctica del Kriya Yoga, la conciencia comienza a despertar interiormente a su naturaleza más elevada en Dios. 4. El hombre racional se convierte así en un ser reflexivo y capaz de discernir, cuyo poder para pensar y razonar con claridad avanza sin cesar. Desarrolla la razón pura o discernimiento, en el cual su raciocinio ya no se deja confundir por la duda y las concepciones erróneas. Aprende a razonar con los hombres sabios y a comprender las verdades que ellos expresan y ejemplifican. Si razonas con las personas que siempre están sumidas en la duda y la confusión, sobre todo si tu conciencia no se encuentra aún firmemente afianzada en el verdadero entendimiento, tu cerebro también quedará afectado por la duda y la confusión. Muchas personas tratan de que sus puntos de vista triunfen mediante la disputa, pero yo les dejo enseguida que tengan una sensación de victoria. No tiene sentido hablar con ellas. Los necios pelean, los sabios dialogan. Cuando conversábamos con mi maestro, Swami Sri Yukteswar, se trataba de una comunicación moldeada por la razón pura y bendecida por su sabiduría. Los maestros se adhieren a la verdad, no a las teorías, pero la mayoría de las personas se hallan esclavizadas por la emoción y limitadas por sus propias opiniones. Si dos personas desean sinceramente encontrar la verdad, pueden ponerse de acuerdo con gran rapidez. Solo mediante el desarrollo del raciocinio y el sentimiento puros puedes llegar a Dios y a la verdad. En el hombre común, el raciocinio es prioritario y el sentimiento está oculto. En la mujer común, el sentimiento es primordial y la razón permanece escondida. Si el sentimiento predomina demasiado, se convertirá en emoción y te llevará a los embrollos de la materia. Y un exceso de raciocinio se convierte en un medio para solo racionalizar, lo cual también te conducirá al engaño de la materia. Cuando a través de la meditación establezcas un equilibrio entre la facultad de razonar y el sentimiento, llegarás a Dios y a la percepción de la verdad. Mediante un intercambio de estas cualidades, el hombre y la mujer pueden contribuir a equilibrar en cada uno el raciocinio y el sentimiento puros
y se ayudarán mutuamente a lograr la unión con Dios. Pero el matrimonio no es la única vía. Mediante una exitosa meditación se logra este equilibrio dentro del hombre o de la mujer, puesto que ya se encuentra allí, oculto en el alma. 5. Después de equilibrar el raciocinio y el sentimiento en el estado de discernimiento, ha de lograrse la última etapa de la involución, la intuición pura y la omnisciencia del superhombre. Este avanza intuitivamente en su capacidad de percibir su alma, el espíritu. Debe luego elevar por completo su conciencia por encima del cuerpo y la materialidad, hasta alcanzar su original estado omnipresente. El alma liberada vuelve, una vez más, a Dios. Puedes desarrollar en ti todas estas cualidades sutiles mediante las cuales Dios está convirtiendo la materia de nuevo en espíritu. Te será posible acelerar este proceso en tu propio cuerpo al elevar su nivel espiritual mediante la meditación y la práctica de Kriya Yoga. Comprobarás que tu cuerpo se transforma convirtiéndose en una masa de luz, en átomos de energía electromagnética condensada. Cuando avances hacia Dios, te darás cuenta de que esos átomos luminosos no son sino los pensamientos vibratorios de Dios, la conciencia del espíritu que se ha condensado. Por lo que respecta a las diferentes vías fundamentales que conducen a Dios, te mostraré la forma en que se aplica la ley de la gravitación espiritual a los senderos del conocimiento, de la devoción y de la acción. De acuerdo con la forma en que apliques los principios correspondientes a estos caminos, te verás atraído hacia el espíritu o hacia la materia. El sendero del conocimiento o raciocinio. Si te instruyes solo con conocimientos teóricos, te volverás un fonógrafo ambulante, capaz de repetir pomposas frases y de ser considerado un ser culto, pero tu conocimiento carecerá del soporte de tu propia percepción o logro espiritual. Tal manera de intelectualizar mantiene el ego atado a las facultades físicas de la mente y su relación con la materia. El conocimiento teórico no puede aportarte la experiencia de Dios. Así pues, no desperdicies tu tiempo concentrándote demasiado en la teoría. Quienes así lo hacen se extravían en la jungla del raciocinio y jamás van más allá de las meras teorías. En el proceso del racionamiento interminable no pueden percibir la verdad porque la verdad se encuentra más allá de toda reflexión. La mayor parte de los intelectualistas permanecen atrapados en sus propias conclusiones. Si utilizas tu poder de razonamiento solo para ganar dinero y procurar el lucro material, también te dirigirás hacia la materia. Por lo tanto, los maestros enseñan que el poder de razonar que Dios te ha conferido no debes utilizarlo para involucrarte cada vez más en el laberinto de la materia y en las limitaciones egoístas del intelecto. Con el poder del discernimiento debes estudiar y aplicar la verdad hasta que se convierta en tu propia percepción intuitiva. Cuando desarrolles la intuición, sentirás la presencia de Dios y su omnisciencia dentro de ti. Es lo que se denomina raciocinio esotérico o jnana yoga, el sendero de la devoción. Si cuentas con devoción pura, sentirás la atracción de Dios y le encontrarás.
Pero este camino tiene también dos polos, dos fuerzas que ejercen su poder de atracción sobre ti, la devoción a Dios y la devoción a la materia. Incluso la muerte trata de recordarnos que es absurdo ser seducido por las atracciones materiales. El hombre miserable se consagra a los objetos de la materia y permanece aferrado a ellos hasta el último momento, a pesar de que finalmente deberá abandonarlo todo en este mundo. Aún así, hasta su aliento postrero se encuentra tan concentrado en los objetos materiales como el yogi lo está en Dios. Sin embargo, el yogi razona. La materia es de origen externo y la posesión de objetos materiales es efímera. ¿Por qué habría yo de concentrarme en los insignificantes objetos temporales y excluir la eternidad? Ofrecer devoción solo a Dios es la única forma de lograr satisfacción perdurable. La conciencia del hombre terrenal está restringida. Se dedica a su cuerpo, a su entorno y a su familia. Su apego le susurra: nosotros cuatro y nadie más. En lugar de esta actitud deberían utilizar el afecto familiar como una lección para aprender a expandir su amor. En cuanto ames no solo a tu familia, sino a todas las personas, con ese mismo amor te dirigirás hacia Dios. Por eso Jesús señaló: ama a tu prójimo como a ti mismo. Prodigar el afecto familiar a todos y ofrecer al mundo el mismo amor que sientes por ti y tu familia significa acercarte a Dios. Aminora el sentido de identidad con la familia y los bienes, así como todo apego material. Comienza a expresar de nuevo la omnipresencia que has perdido. Al amar a Dios, no pierdas tu devoción en las emociones, lo cual a veces puede ocurrir en el sendero de la adoración. En este país me sorprendió encontrar personas que expresan su fervor religioso mediante movimientos frenéticos del cuerpo y gritos. Esta práctica comenzó en ciertas sectas en la India, pero cuando la devoción se manifiesta como emoción física, la cualidad pura del amor se convierte en el gesto externo de la energía vital que se opera en los músculos. Cuando el cuerpo y la mente graviten hacia Dios, se tornarán serenos y silenciosos. La conciencia y la fuerza vital se recogen dentro de nuestro ser cuando estamos interiormente con Dios. La verdadera devoción es como una plomada que se hunde en el fondo del océano de la percepción de Dios. Esto es Bhakti Yoga. El sendero de la acción. Algunas personas poseen una inclinación natural hacia la actividad. Aman el movimiento relacionado con el trabajo y el servicio. Si trabajas para ti mismo, significa que la materia te atrae. Pero si al trabajar te guía el pensamiento de hacerlo todo para Dios, te hayas atraído hacia Dios. Cuando tu actividad se centra solo en ganar dinero con el propósito de adquirir comodidades materiales para ti y tus seres queridos, o te concentras en cualquier actividad que tenga una finalidad egoísta, te estás alejando de Dios. De esta forma, la mayor parte de las personas consagran sus energías a los apegos y deseos por más y más objetos materiales. Pero en cuanto uses tu energía activa para encontrar a Dios,
estarás avanzando hacia él. Como habrás advertido, existe también una atracción constante, tanto de Dios como de la materia. Un lado dice, gana dinero para tu satisfacción material, mientras el otro afirma, encuentra satisfacción en buscar y servir a Dios y en cualquier éxito monetario para ayudar a la obra divina que consiste en elevar espiritual, mental y físicamente a los demás. Cuando tus actos tienen como objetivo los logros materiales, te rindes a la atracción gravitacional de la materia. Cuando actúas para Dios, estás sujeto a su divina atracción. Si tu deseo de objetos materiales y de Dios es el mismo, te encontrarás más o menos estacionario. Si el anhelo por Dios aumenta, tu deseo de objetos materiales disminuirá. Dedicarse a una actividad espiritual en la que meditas y trabajas, pensando que todo lo que haces es para Dios, se denomina karma yoga. Cuando al meditar percibas la eterna dicha de Dios, ya no te sentirás atado al cuerpo y trabajarás con extraordinario entusiasmo para Él. No se puede amar a Dios y ser perezoso. La persona que medita y ama a Dios está siempre activa para Él y para los demás. Buscar la unión con Dios por medio de la sabiduría únicamente, o solo por la devoción o a través de la acción de manera exclusiva, constituye un enfoque unilateral. Un camino muy superior a este consiste en tomar la mente, las fuerzas vitales, todos tus deseos, toda tu devoción, sabiduría y servicio, y fundirlos todos ellos en Dios. Cuando mediante la práctica de Kriya Yoga seas capaz de retirar tu energía vital y la conciencia de los 5 teléfonos de los sentidos, cuando puedas recoger la vitalidad de tu cuerpo y mente y enfocar el faro de tu atención en Dios, este será el sendero más elevado hacia Dios. Mediante Kriya Yoga, desconectas tus sentidos a voluntad y aprovechas la mente, la vida, la vitalidad y la sensibilidad para sumergirte en el infinito. La persona dentro de la cual danza la aurora boreal del espíritu, ya sea que desde el punto de vista material posea mucho encanto o carezca de él, se ha convertido en el alma verdadera. Por lo tanto, el camino más sencillo y mejor hacia Dios consiste en no estar limitado solo en Jnana Yoga, Bhakti Yoga o Karma Yoga, sino combinarlos. Trabaja para Dios, ama solo a Dios y sé sabio con Dios. Utiliza tu raciocinio, mas no para convertirte en un intelectual atestado de conocimientos, sino para encontrar a Dios. Para ello, sumérgete en la sabiduría intuitiva que se obtiene en la meditación, evitando el mero conocimiento teórico y los razonamientos materialistas. Utiliza tu devoción, mas no para desarrollar el apego mundano a las cosas o a la gente, sino para encontrar al Señor, para lo cual debes permanecer absorto en la devoción y en el éxtasis con Dios. Y no trabajes para ti bajo ninguna circunstancia, sino para Dios y para ayudar a los demás. La culminación de este proceso consiste en viajar por la autopista directa hacia Dios a través de la práctica de Kriya Yoga, lo cual implica escuchar el sonido cósmico de la voz de Dios, que es Om. Aquietar el corazón y la respiración, pues
te atraen hacia la conciencia corporal y contemplar la grandiosa luz divina de la omnipresencia. Adorar al Señor en la iglesia o en el templo es un buen hábito, siempre y cuando a partir de esa inspiración aprendas a entrar en tu propio templo de la meditación y a experimentar el éxtasis interior. En las horas más profundas de la noche y en la quietud del amanecer, entra en tu catedral interior y háblale a la congregación de tus pensamientos, exhortándolos a todos ellos a consagrarse al infinito. Y en el grandioso órgano de tu templo de paz sonará el majestuoso Om. Comienza esta noche a meditar diligentemente. No camines sin rumbo. Avanza directamente hacia Dios. Has cerrado las puertas del cielo al dirigirte hacia la materia y el cuerpo. Impúlsate ahora hacia Él, que siempre te está trayendo. Regresa a Dios. Recuerda, el reino de Dios se encuentra dentro de ti. Si meditas y le buscas con sabiduría, devoción y buenas acciones, le encontrarás infaliblemente.